De tal modo, Lelia, aturdida y confusa, comenzó a descender otra vez por la pendiente, solo que ahora su huida era hacia adentro. Se encerraba por días en su casa, se confinaba entre sus escritos y tomaba sedantes sin control. Solo salía para llevar y traer a Karen del colegio. En verdad, aquello era ya un trámite engorroso. Sentía la filosa mirada de Marcos apuntando con su brillo lacerante allí donde se encontrase. No se atrevía a tomar café en el bar de siempre. Karen tampoco reclamaba salir. Solita en su habitación, inventaba gigantescas historias con sus títeres. Luego iba a la habitación de su madre, se aferraba a ella y juntas dormían por largas horas. Sin embargo, y a pesar del estado en que se encontraba por esos últimos tiempos, el día en que hizo su entrada al psiquiatra del juzgado, Lelia, en un instintivo y último esfuerzo, lo recibió con sorprendente tranquilidad. Aquella ironía que se asentaba en un profundo desprecio por la humanidad le permitía ahora mantenerse en calma, justamente en los momentos más extravagantes. De este modo supo que el círculo se estaba cerrando sobre ella. Un nuevo expediente se abría. El antiguo temor a la locura había cristalizado en el terreno de la realidad. Ahora se llamaba Artículo 482 o Insanía. Aquello fue lo que le dijo a Caro cuando trató de explicar aquello del pájaro ahogándose en la pecera. Y Caro consideró absolutamente ridícula aquella imagen propia de una mente poco equilibrada, enquistada en la antigua enfermedad familiar. La soledad se hizo entonces sentir más que nunca. Nadie la defendía. Estaba sola con su percepción alterada. La exasperación de su ánimo crecía a medida que veía de qué manera las circunstancias serpenteaban enroscándose alrededor de su vida, estrangulándola de manera ineludible. Nuevamente comenzaron a sucederse los parpadeos de la angustia. ¿Dónde se encontraba exactamente? ¿Quién era ella, que espantaba con su sola presencia las miradas y caían oblicuas hacia otros que parecían decirse: «Aléjate de esa»? Y Lelia apresuraba el paso, tratando de no detenerse más de lo estrictamente necesario, aunque en ocasiones añoraba el aire sobre su rostro, el atardecer junto a Karen y el olor a infancia de las garrapiñadas. Aquel mundo que se había ido construyendo con tanta dificultad después de su separación definitiva. Otras persecuciones que parecían haber quedado envueltas en la estructura de una pesadilla supuestamente superada comenzaban a mostrar su rostro. Lelia empezaba a sentir el hedor que salía como vaho por las alcantarillas, como si debajo de los verdes y democráticos espacios en que sucedía la vida de los ciudadanos se impusiera una subterránea realidad, semejante a la de aquellas recurrentes pesadillas que solían detenerla en las catacumbas de los tribunales. Un mundo que mudaba su rostro para volverse la esencia simbólica de lo que, en verdad, era. El baile de máscaras sucumbía ante el espectro de aquella migración de almas. Un mundo sin alma, donde hedían los cuerpos en su descomposición, donde los huesos apilaban sin refugio, usurpando la distraída placidez de la cotidianidad. Poco a poco aquella mujercita, encerrada en su infierno personal, comenzaba a comprender desde aquel nuevo estatus de paria absoluta la intensa angustia que la impunidad va dejando en los pueblos, a tal punto que se superponían los crímenes jamás castigados, y aún más aquella ausencia de castigo. Notaba con una claridad que se le volvía insoportable con qué naturalidad pasaba a formar parte de la prolija estructura con que la perversidad programa el mapa de sus acciones. La fauna fragmentada de un pueblo ajeno a sí mismo. Podía aseverarse que había entre aquellos extranjeros acrisolados distintas razas o especies morales. Por un lado están los fanáticos, seres de escaso poder de comprensión
que ululan al compás de cualquier consigna cuyo marketing tenga suficiente atractivo y que se funden como en moldes de yeso, informes en la masa de las furias, las alegrías y los entusiasmos patrióticos. Tanto sea esto un partido de fútbol o un cacerolazo por los bienes de las clases que ven cercados sus barrios, cerrados por un fétido olor a pobreza, y ahí están los paladines de la seguridad otra vez pidiendo mano dura, mientras los crímenes que no brillan permanecen en el anonimato. Así, Congreso, San Cristóbal, San Telmo, se llenan de asentamientos, se alquilan los espacios de las veredas, un cuadro oscuro y visceral de hombres, mujeres y niños que se agolpan entre mates y cartones. Algún genio sin dientes murmura un poema de Baudelaire, reivindicando a los poetas malditos, mientras el empresario analfabeto pasa hablando con su celular, la frente alta y un cierto fruncimiento de asco casi imperceptible ante aquella masa de bolsas de residuos, desperdicios entre los que se mueve aquel grupo subhumano tan bien definido. Como indigentes, porque el lenguaje debe mostrar la pulcritud de nuestro democrático discernimiento entre las diferencias sociales, que, después de todo, no nos son ajenas. Y los niños con los mocos pegados, algunos bebés sin pañales, mientras en algún punto se arma alguna trifulca entre ellos por un pago mal distribuido, o aquel rincón de vereda que bien se había ganado aquel o ellos, y algunos gritos destemplados y el olor fuerte de la mugre que se acumula como una montaña. Salen los vecinos del o los grandes pisos o las soberbias casas coloniales, porque no se puede salir con esta amenaza. Uno no sabe cómo andar, y no es que discriminemos, ¿vio? Y allí están los propietarios con los rostros airados, hablando a la cámara de un noticiero de cable, y que después de todo solo estamos hablando en defensa del bien de la familia y del turismo, aunque esto no lo dicen, que ve opacada la bella vista de las reliquias porteñas, de los grandes pisos de sus soberbias casas coloniales. Otro grupo es el de los resignados, hombrecitos grises y buenachones que han comprendido el exacto círculo de la historia de aquella patria de insaciables guerras internas y que sólo pretenden llevar el pan a casa, aunque les cueste 15 horas de trabajo, y así expían, no saben bien qué culpa, porque ya no tienen el ocio necesario para pensar acerca de su destino. Y sin ser fanáticos de nadie, inteligentes y con una sonrisa triste, miran pasar la vida, recuerdan alguna escena de la juventud, ponen un buen tanguito y escuchan a las almas en pena que los taxis y las viejas boticas y los antiguos vecindarios vienen a contar su circunstancia, y ellos, gente ya mayor, saben que la circunstancia es sólo eso, un pasaje inútil de la pasión que pronto se apagará por rigor del omnímodo poder de los que siempre serán dueños de las vidas ajenas. Y dan palmaditas, sonríen bonachonamente y se quedan mirando las palomas de las plazas a las que aún alimentan con ritual de una ternura pasada, antes de que los sueños se agrisen en los innumerables días sin gracia ni porvenir que los constituyeron tal y cual son ahora. Otro grupo es el de los nuevos ricos, jóvenes generalmente, poco adeptos a los recuerdos, a la historia y a los ideales, hiperkinéticos, sonrientes pero sin optimismo, saltan como canguros de un negocio a otro, ven en todo una buena posibilidad de ascenso. ¿Hacia qué bastardeada torre de Babel si no buscan ser como Dios? Porque no es menester de esta especie anidar más que la periferia de las ideas. Por el contrario, de detenerse a pensar, correría grave peligro el impecable rito de sus actividades. Y aman esa pertenencia, creen en la superioridad de la astucia y se embeben de sí mismos cuando pueden asirse de un grupo de vasallos a quienes dominar, haciendo gala de su juventud en consonancia con el poder.
una receta explosiva para los aspirantes a la vida del orden mundial. Y casi al borde de volverse maniquíes del éxito, ostentan varias tarjetas de crédito y coleccionan los últimos gritos tecnológicos, tal como sus antepasados coleccionaran figuritas. Huyen, como Caro, de la peligrosa soledad que puede relatarles una imagen poco deseable del despojo de su verdadera e insoslayable condición de seres mortales. Pero, entre tantas especies innumerables, ¿a cuál más decepcionante? Lelia descubre que hay otra que no tiene arraigo en el mapa social. Estallidos esporádicos hacen saber de su existencia a través de alguna obra de arte descubierta post-mortem de aquel loco que se colgó del techo ante la inminente ejecución de su casa. O los que se unen en pequeños grupos, recitando las glorias pasadas, pero con la pasión adolescente que sólo le es dada al hombre de espíritu, que ha sabido mantenerse libre a través de las décadas. También están, entre aquella diáspora de almas en desarraigo, esos extraños adolescentes que vuelven sobre las huellas de los sueños desaparecidos, intentando descifrar el enigma de su común sufrimiento. Aunque frágiles y captables, unos pocos se mantienen de pie como arbustos que se han provisto de sus propios tutores y se yerguen en las fangosas arenas movedizas de su realidad, dispuestos a destruirlo todo o a construirlo todo. Ellos, claro, no tienen voz ni voto en la amansada fauna que define la esencia de un pueblo, y se ven obligados a divagar como espectros de un más que incierto porvenir. El horror naturalizado a principios del nuevo milenio tiene finalmente su coronación en la masacre de diciembre en Plaza de Mayo. Vuelven a repetirse semejantes escenas, semejantes dolores, saqueos, hambre, ahorristas enfurecidos y en redundancia eterna. La guerra interminable cuyo principal escenario es aquel que sucede siempre puertas adentro de la casa que nunca estuvo en orden. La estatua encadenada. Perseo y Medusa. Fragmento del poema de Ovidio, La metamorfosis de los dioses. Narra el Agenórida que bajo el helado Atlas yacente hay un lugar, seguro por la defensa de su sólida mole, que de él en la avenida habitaron las gemelas hermanas Fórcides, que compartían de una sola luz el uso. Que de éste, él, con habilidosa astucia, furtivamente, mientras se lo traspasan, se apoderó, poniendo debajo su mano, y que a través de unas roquedas, lejos, escondidas y desviadas y erizadas de espesuras fragosas, alcanzó de las gorgonas las casas, y que por todos lados, a través de los campos y a través de las rutas, vio espectros de hombres y de fieras que, de su antiguo ser, en pedernal convertidos, fueron al ver a la Medusa. Que él, aun así, de la horrenda Medusa la figura había contemplado en el bronce repercutido del escudo que su izquierda llevaba. Y mientras un grave sueño a sus culebras y a ella misma ocupaba, le arrancó la cabeza de su cuello, y que, por sus plumas, fugaz, Pegaso y su hermano, de la sangre de su madre nacidos fueron, añadió también de su largo recorrido los no falsos peligros, que estrechos, que tierras bajo sí había visto desde el alto, y que estrellas había tocado agitando sus alas. Antes de lo deseado cayó. Aun así, toma la palabra uno del número de los próceres, preguntando por qué ella sola de sus hermanas llevaba entremezcladas alternas sierpes en sus cabellos. El huésped dice: puesto que saber deseas cosas dignas de relato, recibe de lo preguntado la causa. Clarísima por su hermosura y de muchos pretendientes fue él, la esperanza envidia. Ella, y en todo su ser más atractiva, ninguna parte que sus cabellos era. He encontrado quien a verlos visto refiera. A ella del pliélago el regidor, que en el templo la pervirtió de Minerva. Se dice, tornóse ella, su casto rostro con la égida, la nacida de Júpiter,
se tapó, y para que no esto impune quedara, su pelo de gorgona mutó en indecentes hidras. Ahora también, cuando atónitos de espanto aterra a sus enemigos, en su pecho adverso, las que hizo, sostiene a esas serpientes. Érase una vez una mujer encerrada en su torre de piedras. Había sido la más bella entre sus hermanas, tanto así que el dios del mar, en su furiosa pasión, transmutado en ave, secuestró a la Medusa, la de cabellera como el sol naciente, al templo de Atenea, profanando el virginal secreto, el del alma y el de la carne. Y fue así que alma de las almas, vuelta otra la vergüenza de su vejación, la ira de Atenea, es decir, el conocimiento doloroso de su templo profanado convirtió a Medusa en un monstruo de cabellos hirientes, serpientes que en un deseo caótico se retorcían de contrarias pasiones atormentadas y enfurecidas, al igual que sus ojos volvieron a los hombres su helado castigo. Todo aquel que la mirara quedaría transformado en piedra. De este modo se defendía la Virgen vejada de las pasiones que ahora se devoraban en múltiples infiernos, y por cada movimiento de las sierpes sufría Medusa el castigo de un odio inacabable. Así, en los últimos días, consumida, bajo el peso de las innumerables claudicaciones a la que la culpa la llevaba, sonámbula, cruzaba Lelia tribunales con una iracunda carta que habría de entregarle a su S.S. Cuando la vio solitaria con los cabellos alborotados como sierpes, el rostro blanquísimo semejante a la mítica Medusa, la mujer se había encadenado a una columna del Palacio de Justicia. Llevaba un cartel grotesco colgando sobre el pecho que rezaba: «Las brujas de Salem retornan a los juzgados». Lelia se acercó eludiendo a algunos transeúntes que se aproximaban a la Medusa para lanzarle alguna frase burlona. En tanto la policía, apostada muy cerca, esperaba pacientemente efectuar su labor, porque, por algún misterio de sus eminencias, la orden de detención se hacía esperar, y por el contrario emitíanse mensajes contradictorios, de tal manera que la mujer, según contó, había pasado la noche, y ya casi era mediodía, encadenada a tribunales. ¿Y por qué aquella frase colgada sobre el pecho?, preguntó Lelia. La mujer respondió que ese era el nuevo rótulo con que se erigían orgullosos los secuestradores de niños. En cuanto a ella, agregó, hacía no más de una semana que la habían llamado para una audiencia por motivos más que cuestionables. Falsas denuncias, argumentaban los degenerados fornicadores de niños y sus defensores. De tal modo que debía comparecer aquella mañana con su hijita de 6 años en el Palacio de Justicia. Pero era una redada, concluyó. Y en cambio la encerraron a ella y a su abogado en un despacho y llevaron a la niña de los pelos hacia otro habitáculo donde la esperaba el padre junto con una supuesta asistente social. Y nunca más la vi, dijo con voz entrecortada. Lelia no quiso pensar. Consideró que estaba frente a una alucinada o a un espectro. No podría nunca reunir la realidad con aquel espejismo. Y la Medusa agregó: y vienen con ambulancias del SAME en nombre del interés supremo de la menor, y se llevan a nuestros hijos, patean las puertas, violentan cerraduras, profanan, desvalijan nuestras cosas más sagradas, golpean a nuestros padres y se llevan a nuestros hijos. ¿Y por qué encadenarse? Para que se enteren del dolor que nos infringen, para que vean los que pasan lo que hacen con nosotras. Y levantó el rostro, y con los ojos desorbitados gritó: «¡Devuélvanme a mi hija!». Como un espejo de futuro, allí estaría más tarde la mendaz, la pérfida bruja hipnotizadora de niños, parte de la tribu de esas mujeres que eternamente habrán de perecer en las hogueras de los tiempos. Juana, pensaste entonces, y sentiste que se te helaba el corazón. Juana no había visto a Jesús en sus últimos momentos, sino a Catherine crucificada por un puñal. Y Lelia vio cómo revoltearon las palomas mientras caía una fina llovizna, y esta vez la policía se acercaba a la mujer, que pataleaba ferozmente, y la sacaron de sus cadenas para ponerle otras y empujarla hacia el patrullero, mientras la fauna judicial comenzaba a salir de los tribunales
y poco a poco los bares inundaban de aquel cordial bullicio, y al pasar por la vereda angosta del Café Tribunales, oyó algunos jocosos comentarios respecto a la grotesca medusa encadenada, lo que, en vez de enfurecerla, la obligó a bajar la cabeza, porque empezaba a asumir que en aquella realidad ella formaba parte de las aludidas hechiceras, de las nuevas medusas, las indomables brujas de Salem a las que habría que darles su merecido, en una sociedad que aún no se había resignado a prescindir de la hoguera. De tal modo, el círculo se iba cerrando a su alrededor. Por aquellos días, un hostil silencio envolvía las cosas. La plaza de Orrego, gris y extraña, parecía una fotografía que poco a poco iba perdiendo su nitidez. Todo había enmudecido a su alrededor. Ni siquiera Caro daba señales de vida. Solo un llamado telefónico la sorprendió hacia el fin de semana. Parecía ser la voz de Caro, pero en realidad Lelia notó que no era más que una correcta imitación. Alguien decía: «Cuídate que las cosas están mal. No esperes a que pase el fin de semana y... ojo con Karen». Lelia comenzó a temblar. «¿Caro? ¿Sos vos? ¿De qué me tengo que cuidar?» Del otro lado se escuchó el clic del teléfono. «¿De qué me tengo que cuidar?» Y Lelia fue corriendo a la habitación de Karen y la abrazó llorando. «Mami, mami», dijo Karen y se acurrucó en su seno. «Todo va a andar bien», decía Lelia entre sollozos. «Sí. La gente dice cosas, habla tonterías. ¿Sabes, Karen?» «Sí, mami. Y vos no te preocupes». Karen trataba de consolar a su madre, a pesar del miedo que su reacción le infundía, pero sentía la pequeña instintiva necesidad de protegerla. «Sí, mami, mucha. Ya está cerca la primavera y vamos a soltar a nuestro pájaro, ¿no es cierto?» «Claro que sí. No puede estar enjaulado siempre», respondía Lelia agradecida. «No, mami, los pajaritos tienen alas. Si no, seríamos más malas que el juez». Lelia se rió. «Claro». Karen seguía muy seria y algo inflada en su papel de mamá de su mamá. «No hay que obligar a las personas a estar en donde no quieren, ni a los pájaros, porque también los pájaros son personas». «Claro, claro», asentía Lelia. «Y lo vamos a llevar al bosque de los árboles grandotes, ¿sabes? Donde estaban los duendes del cuento que siempre me contás. El del duende que se puso transparente de tristeza». «Claro que sí, mi nena». «Qué lindo, mami mucha. Ahí va a estar bien nuestro pajarito. Y vas a ver que va a tener un nombre porque el viento tiene un nombre para cada pájaro. ¿No?» «Sí, claro». Leila no dejaba de temblar, abrazando a Karen mientras le acariciaba la cabecita. «Pero no llores más, que a mí me pone triste». «No, no lloro más, mi ángel». Y Karen le secó las lágrimas con las manitas. «Así está mejor. Y ahora vamos a hacer una torta. Yo bato la clara. ¿Me dejas?» «Claro, hija». Y Lelia y Karen enfilaron hacia la cocina y se pusieron manos a la obra. «Nos salió medio torcida», dijeron riendo, mientras ponían la mesa por última vez. La noche pasó cruel y silenciosa. La mañana fue brillante y fría con un espejismo enceguecedor. Lelia llevó a Karen al colegio. Se despidieron con naturalidad. Al volver a la casa, Lelia creyó ver fugazmente la silueta de Marcos cruzando la plaza. Otro espejismo, quiso suponer. Hacia las 3 de la tarde tocaron a su puerta. «Orden de allanamiento», dijeron los 3 espectros cuando Lelia abrió la puerta de su casa. Tercera parte. De crónicas y sueños.
Crónica de los hechos. El 3 de septiembre del 2001, Karen S., de 7 años de edad, fue secuestrada de su escuela a las 15 horas. Poco después, personal policial y del juzgado se hicieron presentes en el edificio, sito en la calle Defensa. Reservo por cuestiones de obvia confidencialidad la exactitud de los datos. Traían una orden de allanamiento que los facultaba a violentar cerraduras y a conducir por la fuerza pública a la señora L.R. en caso de que ésta se negara a dicho procedimiento que consistía, como decía la orden, al derecho de incautar los bienes de la menor para ser entregados a la abuela paterna o bien al juzgado del cual serían luego retirados por la familia de Marcos. El caso fue llevado a cámara, pero mediante un acuerdo fraudulento con el doctor Neri, asesor de menores, y luego de más de 10 agotadoras audiencias, la defensa quedó sin efecto. Se le propuso a Lelia volver a ver a su hija bajo estrictas condiciones de seguridad, sin poder estar con ella sola, sino, por el contrario, bajo la vigilancia de un asistente social y de personal del juzgado, a lo que Lelia, luego de acceder por desesperación, se retractó y en un ataque de ira dejó la sala de audiencia, confinándose en su casa de San Telmo. Tiempo antes, su casa había sido embargada, y dado el elevado monto de las costas, se inició ejecución del inmueble, según refiere la cédula que recibiera, de modo que Lelia quedó en la calle. El día 27 de diciembre, según datan las crónicas policiales en algunos periódicos, una mujer de alrededor de unos 35 años asesinó de varias puñaladas a un hombre en la zona de Núñez. Se omiten los detalles. Solo afirman las crónicas que por la hazaña con que este crimen fue perpetrado, podría afirmarse que pudo haber sido de corte pasional. El cuerpo de Marcos S., según fue identificado, se encontró sin vida, horas más tarde en el departamento del edificio ubicado frente a la ESMA, departamento que según parece había sido alquilado nuevamente por este, luego de su separación. La cerradura no se encontraba violentada, por lo que se supone que la asesina, identificada luego como la señora Lelia R., poseía las llaves del departamento. La mujer fue encontrada pocos días después rondando en la plaza Dorrego. Vestía ropa de pordiosera y hablaba sola. Declarada inimputable por manifestar claros signos de demencia, fue conducida el 4 de enero al Hospital Neuropsiquiátrico A.T., donde se le practicaron varias sesiones de electroshock, a fin de contener el alto grado de violenta agitación que manifestara. La pequeña Karen fue por su parte internada por mandato judicial en una institución de menores hasta regularizar la situación. Aún continúa allí. Luego de varios trámites y trabas burocráticas, se me permitió tener acceso al material que Lelia R. había dejado en su casa de San Telmo. Es así como llegó a mis manos la carpeta azul, la cual me ha permitido hacer una serie de análisis e inferencias respecto a los hechos acaecidos. Y bien he dado a conocer gran parte de su contenido. Hasta ahora he dejado bajo reserva la novela inédita del padre y algunos otros apuntes que considero no son determinantes en esta historia. Es preciso aclarar que he encontrado un minucioso trabajo de recortes de diarios y revistas sobre distintas formas de asesinatos extraídos de las crónicas policiales, con algunas notas al pie, lo que me permite suponer que desde hacía ya bastante tiempo, Lelia estaba pensando en el modo de asesinar a Marcos, que retuvo las llaves con la seguridad de que éste no consideraría necesario cambiar la cerradura. En cuanto a los padres de Marcos, luego de 6 meses de acaecidos los hechos, emigraron a España, donde se reunieron con el hijo mayor, exiliado, allí desde hacía casi 30 años. La tía Dora desapareció, dejando gran número de damnificados por estafas varias, tema en el que no vale la pena abundar. Carolina F. fue presa de un shock nervioso y cayó en una profunda depresión, semejante a la que aquejara a su madre, depresión de la cual aún no logra recuperarse. Los escritos de Judas, Jesús y otras notas menores como las de Juana de Arco han sido puestas a disposición de una editorial que se ha mostrado interesada en su publicación, más aún teniendo en cuenta que la autora es una asesina, lo que habrá de reportarle, con ayuda de la prensa amarilla, ganancias más que seguras. Pero hay otra voz en este relato, y es la de la propia Lelia,
cuya versión parece contradecir completamente los hechos que relatan las crónicas enunciadas.